Prepárate para un viaje al pasado donde el diseño lo era todo. En este video te presentamos los 10 coches americanos más hermosos de los años 80, verdaderas joyas que no solo brillaban en las calles, sino que hicieron soñar a toda una generación. Desde líneas elegantes hasta detalles únicos que hoy siguen enamorando, estos autos fueron mucho más que transporte. Fueron íconos de estilo, clase y personalidad. Si alguna vez soñaste con tener uno de estos en tu garaje, dale like al video, suscríbete al canal Fanáticos del Motor y activa la campanita para seguir celebrando juntos lo mejor de la historia sobre ruedas. Vamos a descubrir estas bellezas ochenteras. Número 10. Buick Riviera. Dime algo, ¿te has imaginado alguna vez cómo sería conducir por las calles de los años 80 en un vehículo que combinaba lujo con un diseño que parecía salido de una galería de arte sobre ruedas? El Buick Riviera no era simplemente un coche, era una auténtica declaración de elegancia. Su estética hablaba por sí sola, líneas suaves, una silueta refinada y una presencia que gritaba sin esfuerzo, «Mírame», aunque estuviera detenido. Y claro que lo miraban, sus faros retráctiles, la delantera pulida y agresiva, y esa saga con curvas perfectas lo convertían en una obra maestra del diseño automotriz estadounidense. Sin exagerar, fue uno de los modelos más atractivos que recorrieron las autopistas de Estados Unidos en los 80, pero no se trataba solo de apariencia. Debajo de ese capó estilizado, el Riviera ocultaba un motor V6 turbo de 3,8 litros capaz de generar 200 caballos de fuerza. Puede que hoy no suene espectacular, pero en su época ofrecía una mezcla inigualable de potencia, suavidad y refinamiento. Alcanzaba una velocidad máxima cercana a los 195 km por hora, más que suficiente para recorrer largas distancias con una clase inconfundible. Ahora, atención a este detalle que pocos conocen. El Buick Riviera de 1985 fue pionero en implementar una pantalla táctil digital. Así es, en plena década del neón, contaba con un sistema llamado Graphic Control Center, que permitía gestionar el climatizador, el equipo de sonido y el ordenador de a bordo desde una pantalla verde futurista que parecía sacada de una película sci-fi. En cuanto a producción, se fabricaron poco más de 65,000 unidades, lo que lo convierte en una joya algo escasa. ¿Y el precio actual? Si encuentras uno en condiciones óptimas, espera pagar entre $20,000 y $35,000. Los que están impecables ni siquiera llegan al mercado. Son piezas de museo. Y te dejo este dato extra. Este Riviera fue uno de los últimos Buick en conservar la esencia del coupé grande, lujoso y de tracción delantera. Fue el canto de cisne de una era donde el confort total era la máxima prioridad. Subirte a uno hoy es como viajar en un salón flotante con ruedas, donde el asfalto apenas se siente. Número 9. Pontiac Fiero GT, 1988. ¿Qué sucede cuando una marca decide romper con todo lo que representa y lanza un coche que nadie vio venir? Así nació uno de los deportivos más controversiales y únicos de los años 80, el Pontiac Fiero GT. Hasta ese momento, Pontiac era sinónimo de autos grandes, robustos y potentes, pero entonces decidieron hacer algo completamente opuesto, y vaya que sorprendieron. Este pequeño coupé fue concebido con motor central al estilo de los superdeportivos europeos como Ferrari o Lamborghini. Su diseño era puro ADN ochentero, bajo, ancho, con líneas marcadas y faros escamoteables. La parte trasera parecía sacada de una película futurista. En su versión GT del año 1988, el Fiero montaba un motor V6 de 2,8 litros que entregaba 140 caballos de fuerza. Puede que esa cifra no parezca impresionante hoy, pero el coche apenas pesaba 1,100 kilos. Esa ligereza, sumada a su configuración de motor central, le daba un equilibrio dinámico excepcional. Alcanzaba los 200 km por hora y aceleraba de 0 a 100 en unos 8 segundos, cifras más que decentes para su categoría. Lo curioso es que el Fiero no fue pensado inicialmente como deportivo. La idea original era crear un coche económico, eficiente y accesible. Sin embargo, los ingenieros vieron el potencial de su arquitectura y lucharon por transformarlo en algo más emocionante. Gracias a la presión de los fans, nació el GT de 1988, la versión más pulida, más potente y la más codiciada. Hoy en día encontrar un Fiero GT en estado impecable no es tan fácil, y su precio ronda entre los $18,000 y $30,000. Y sigue subiendo. Lo que una vez fue el deportivo accesible, ahora es un clásico de culto. Y aquí va una joya de información.
En los años 90, muchos talleres especializados comenzaron a usar el Fiero como base para construir réplicas de Ferrari y Lamborghini. Su chasis, junto con el motor central, lo hacían ideal para parecer un superdeportivo europeo, a una fracción del precio. Número 8. Lincoln Continental, Mark VI, 1980. ¿Alguna vez has sentido lo que es conducir un salón de lujo sobre ruedas? El Lincoln Continental Mark VI no era simplemente un coche, era un símbolo de estatus, elegancia y poder. Desde que lo veías aparecer a lo lejos ya imponía respeto. Con sus líneas cuadradas, su gigantesco capó y esa parrilla cromada, digna de una escultura. Este modelo fue el emblema del lujo americano a comienzos de los 80. Los faros delanteros rectangulares se ocultaban como si el coche pestañara, mientras el cuerpo entero parecía estar diseñado para flotar, no para correr. Bajo el capó albergaba un motor V8 de 5.8 litros, aunque existían versiones con un monstruoso 6.6, que desarrollaba entre 140 y 160 caballos de fuerza. No eran cifras de velocidad, pero no las necesitaba. El Mark VI no estaba hecho para correr, sino para deslizarse con majestuosidad. Con sus 2.200 kilogramos se movía con una suavidad incomparable, alcanzando unos 170 kilómetros por hora. Pero lo verdaderamente revolucionario estaba en su tecnología. En 1980, el Mark VI ofrecía entrada sin llave mediante un código numérico en la puerta. Sí, mientras otros autos seguían con llaves metálicas, este Lincoln ya apostaba por lo digital, un lujo adelantado a su tiempo. Solo se produjeron alrededor de 70.000 unidades, lo que lo hace una pieza rara y deseada hoy en día. En el mercado de clásicos, su precio puede variar entre 18.000 y 50.000, dependiendo del estado y originalidad del vehículo. Y aquí va un dato que pocos conocen. Durante su época, el Lincoln Mark VI fue conocido como el auto presidencial del pueblo. Empresarios, figuras públicas y políticos lo elegían como su medio de transporte predilecto. Se decía que quien no tenía un Mark VI no había alcanzado la cima. Ahora dime tú en los comentarios, si hoy te ofrecieran elegir entre un submoderno con 1.000 pantallas o este Lincoln con su andar suave, aroma a cuero y ese aire de realeza sobre ruedas, ¿con cuál te quedarías? Número 7. 1989 Lincoln Town Car. ¿Alguna vez has visto un coche que no necesita rugir ni acelerar con violencia para imponer respeto? Uno de esos autos que, simplemente con pasar, hace que todos se giren a mirarlo. El Lincoln Town Car de 1989 es exactamente eso, una definición de elegancia y presencia de los años 80. Sus dimensiones son exageradas, carrocería enorme, formas cuadradas y un capó interminable. Al frente una parrilla cromada descomunal y faros rectangulares que parecen mirar con autoridad como diciendo, aquí mando yo. Debajo de ese capó inmenso se encuentra un motor V8 de 5 litros. No fue diseñado para correr, sino para entregar una suavidad al conducir que hoy simplemente ya no se fabrica. Con alrededor de 150 caballos y una velocidad máxima cercana a los 175 km/h, este coche no necesita correr para impresionar. Lo verdaderamente importante es la experiencia. Moverse en él es como viajar en un sofá de cuero flotante. En 1989, este modelo representaba la cúspide del lujo americano en forma de sedán. Ese año, además, marcó el final de la primera generación antes de recibir un rediseño completo. Se produjeron unas 77.000 unidades en los años 90, lo que hoy lo convierte en una pieza cada vez más escasa en estado original. Su precio actual varía. Puedes hallar unidades en estado medio por unos $10.000, pero si quieres una en perfectas condiciones, con menos de 100.000 kilómetros y todo original, el valor puede subir a los 30.000 o incluso más. Y aquí va una curiosidad que seguro no sabías. El Lincoln Town Car fue durante años el vehículo preferido por las compañías de limusinas y transporte ejecutivo. ¿La razón? Su durabilidad, amplitud interior y una comodidad absoluta lo hicieron el rey indiscutible de las limusinas en Estados Unidos durante los años 80 y 90. Número 6.
1987, Chrysler LeBaron Convertible. Este descapotable no era solo un auto sin techo, era posiblemente uno de los convertibles más icónicos y con más personalidad de toda la década. Mientras muchas marcas abandonaban este tipo de carrocería a principios de los 80, Chrysler fue contra la corriente y apostó por el placer de conducir al aire libre. Su diseño tenía carácter, líneas rectas, proporciones bien equilibradas, parrilla cromada y faros cuadrados que le daban un toque distinguido pero accesible, ideal para la clase media alta estadounidense. Bajo el capó, montaba un motor turboalimentado de 2,2 litros y 4 cilindros que generaba 146 caballos de fuerza. No parece mucho, pero al ser un coche liviano, unos 1.300 kilogramos, era ágil y alcanzaba fácilmente los 185 kilómetros por hora. También hubo versiones con motor V6 de 3.0 litros, pensadas para quienes preferían una conducción más suave y cómoda. Y atención a este detalle. El LeBaron Convertible fue estrella de muchas películas y series de los 80 y comienzos de los 90. Era el auto ideal para los yuppies, artistas y ejecutivos jóvenes que buscaban estilo, modernidad y un aire de sofisticación. Seguro que lo viste en pantalla más de una vez, aunque no lo recuerdes. En 1987 se produjeron unas 23.000 unidades, lo que hoy lo hace relativamente raro. Puedes encontrarlo entre los $9,000 y $18,000, dependiendo de su estado. Pero si te topas con uno en estado impecable, todo original y bien conservado, no lo dudes. Es una joya con potencial de aumentar su valor. Y una curiosidad final. ¿Sabías que este pequeño convertible fue clave para salvar a Chrysler de la bancarrota en los años 80? Sí, junto con otros modelos de la plataforma K, el LeBaron ayudó a rescatar a la compañía de una crisis financiera seria. Número 5. 1987 Ford Thunderbird Turbo Coupe. ¿Te imaginas cómo sería si un clásico muscle car de los años 60 se reinventara en los 80 con tecnología moderna y un diseño futurista? El Thunderbird Turbo Coupe de 1987 hizo justamente eso. Su estética rompía con todo lo anterior. Líneas aerodinámicas, faros envolventes, una parte trasera estilizada y una parrilla que parecía más europea que americana. Tenía el alma de un muscle car, pero refinado. En lugar del típico V8, venía con un motor turboalimentado de 2,3 litros y 4 cilindros, con intercooler, que generaba unos impresionantes 190 caballos. Puede que hoy no parezca mucho, pero gracias a su peso contenido y su caja manual de 5 marchas, era capaz de alcanzar los 220 kilómetros por hora. Además, su comportamiento en carretera estaba muy por encima del promedio de autos americanos de la época, con una suspensión más rígida y un equilibrio de pesos más logrado. Y aquí va un dato poco conocido. En 1987, el Thunderbird Turbo Coupe fue elegido Coche del Año por la revista Motor Trend, un título merecido para un auto que supo mezclar lujo, tecnología y deportividad en un solo paquete. Se fabricaron alrededor de 33.000 unidades ese año, lo que lo hace relativamente escaso hoy, sobre todo en buen estado y con transmisión manual. Su precio actual ronda entre los $7,000 y $15,000, pero si encuentras uno totalmente original, su valor como pieza de colección está en ascenso. Y ahora te lanzo la pregunta: ¿prefieres el rugido tradicional de un V8 o el silbido del turbo y la elegancia del Thunderbird? Déjamelo en los comentarios, porque estoy leyendo todas las respuestas. Número 4. 1988 Buick Reatta. Hablar del Buick Reatta es hablar de uno de los vehículos más singulares, exclusivos y a la vez más incomprendidos de la industria automotriz estadounidense de los años 80. Este no fue un coche pensado para el gran público. Se trataba de un proyecto casi artesanal,
dirigido a quienes buscaban algo verdaderamente distinto, con estilo y personalidad propia. Desde el primer vistazo quedaba claro que no era un Buick cualquiera. Su diseño rompía completamente con la línea tradicional de la marca. Un coupé biplaza de proporciones compactas, curvas suaves y una elegancia que aún hoy sigue atrapando miradas. Nada de líneas cuadradas o formas pesadas. El Reata tenía un aire más cercano al diseño europeo que al típico coche americano de la época. En cuanto a mecánica, montaba un motor IP6 de 3,8 litros atmosférico con unos 170 caballos de fuerza, que le permitía alcanzar cerca de 195 kilómetros por hora de velocidad máxima. Su aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora rondaba los 9 segundos. Cifras modestas si se piensa en un deportivo, pero más que adecuadas para un modelo orientado al confort, el lujo y la exclusividad. Sin embargo, donde el Reata realmente sorprendía era en su interior. Buick se adelantó a su tiempo, incorporando una tecnología que parecía sacada del futuro. El tablero estaba dominado por una enorme pantalla táctil llamada Electronic Control Center. Desde allí, el conductor podía controlar el climatizador, el sistema de sonido, el ordenador de a bordo e incluso funciones de diagnóstico del vehículo. Todo esto en 1988. Y aquí va uno de los datos más llamativos. El Reata no se fabricaba en una línea de producción común. Cada unidad era ensamblada a mano en el Craft Center de General Motors, en Michigan. Eso se traducía en un nivel de detalle y acabado muy superior al de cualquier otro coche producido en serie. En ese primer año, solo se construyeron 4.708 unidades, lo que hoy lo convierte en una auténtica pieza de colección. ¿Y su valor actual? Si tienes la suerte de encontrar uno en excelente estado, puedes esperar pagar entre $15,000 y $25,000. Un precio razonable para un modelo con tanta historia y rareza. Y por si fuera poco, el Reata fue el primer paso de Buick para competir directamente con los coupés europeos de alta gama, como el Mercedes SL o el BMW Serie 6. Lo más triste es que la marca nunca llegó a completar esa ambiciosa línea de deportivos de lujo. Una oportunidad perdida, porque el Reata tenía todo para haber abierto un nuevo capítulo en la historia del automóvil americano. Número 3. 1989. Oldsmobile Toronado. Trofeo. Si te dijera que hubo un coche estadounidense en los años 80 que parecía sacado directamente de una película futurista, ¿me creerías? Pues deberías, porque eso es justamente lo que representó el Toronado Trofeo. Un vehículo que combinaba lujo, innovación tecnológica y un diseño que incluso hoy sigue pareciendo adelantado a su tiempo. El Toronado ya era un modelo revolucionario desde su debut en los años 60, al ser uno de los primeros autos con tracción delantera fabricados en Estados Unidos. Pero en 1989, con la llegada de la versión Trofeo, Oldsmobile subió la apuesta y llevó esa idea mucho más lejos. A nivel estético, el coche transmitía sofisticación sin perder fuerza visual. Su silueta aerodinámica, faros escamoteables y una parte trasera perfectamente integrada le daban una presencia que no pasaba desapercibida. Y bajo el capó escondía el confiable V6 de 3,8 litros de General Motors, que entregaba 165 caballos de fuerza. No era un deportivo, pero con tracción delantera y una velocidad máxima de unos 190 kilómetros por hora, ofrecía un rendimiento más que digno para un gran coupé de lujo de finales de los 80. Pero lo que realmente convertía al Trofeo en algo especial era su equipamiento tecnológico. Este coche estaba adelantado al menos una década respecto a sus contemporáneos. Incorporaba una pantalla CRT táctil desde la que se controlaban múltiples funciones: climatización, sistema de sonido, ordenador de a bordo y hasta el teléfono integrado.
En una época donde la mayoría de los autos aún usaban controles analógicos, el Toronado ofrecía un nivel de interacción digital que solo veríamos generalizarse bien entrados los años 2000. La producción del trofeo fue muy limitada en 1989, con apenas unas pocas unidades fabricadas. Esto lo convierte hoy en día en una rareza muy valorada por coleccionistas que saben reconocer piezas únicas dentro de la historia automotriz. En cuanto a su valor actual, todo depende del estado y la originalidad del ejemplar. Los precios pueden variar, pero si está bien conservado, se mueve entre los $10,000 y los $20,000. Y aquí viene un detalle poco conocido que te va a sorprender. El Toronado Trofeo fue uno de los primeros coches en ofrecer un sistema de diagnóstico a bordo accesible para el conductor. Así es, podías revisar desde la propia pantalla del vehículo fallas del motor, niveles de líquidos y otros parámetros mecánicos sin necesidad de ir al taller. Una auténtica locura para 1989. Números 2. 1987. Dodge Lancer Shelby y nuevo Intre-O. Hablar del Lancer Shelby es hablar de rebeldía, de romper esquemas y desafiar lo establecido. ¿Quién hubiera imaginado que un sedán familiar podía convertirse en una verdadera máquina de velocidad y carácter? Pues eso fue exactamente lo que sucedió cuando Carroll Shelby puso sus manos sobre este modelo de Dodge. Sí, el mismísimo Shelby, leyenda viva del automovilismo, responsable de bestias como el Shelby Cobra y las versiones más salvajes del Mustang. En los años 80, decidió asociarse con Dodge para darle una dosis de adrenalina a algunos de sus modelos más comunes. El Lancer Shelby fue sin duda una de las creaciones más inesperadas y emocionantes de esa colaboración. A simple vista no parecía un deportivo enloquecido, pero si te fijabas en los detalles, el mensaje era claro. Llantas específicas, alerón trasero discreto pero funcional, faldones, tomas de aire y, por supuesto, el emblema Shelby. Era un sedán que no gritaba, pero sí susurraba con autoridad. No me subestimes. Debajo del capó se encontraba un motor de 4 cilindros, 2.2 litros turboalimentado, que entregaba cerca de 175 caballos de fuerza. Puede que eso no suene impresionante hoy, pero considerando que el coche apenas pesaba 1 tonelada, el resultado era explosivo. Aceleración de 0 a 100 km por hora en poco más de 7 segundos y una velocidad máxima que superaba los 200 km por hora. Todo esto con una caja manual de 5 marchas que hacía que cada conducción se sintiera como una experiencia visceral. Pero lo mejor es que no solo corría en línea recta. Shelby y Dodge trabajaron en la suspensión, reforzaron muelles, instalaron amortiguadores más firmes y frenos de disco en las 4 ruedas. El resultado, un sedán que se sentía ágil en curvas, algo inusual en los coches americanos de la época. La producción fue increíblemente limitada. Solo 800 unidades se fabricaron en 1987. Así es, apenas 800 ejemplares existen de esta joya. Hoy en día es muy buscado tanto por entusiastas de Dodge como por coleccionistas del legado de Carroll Shelby. ¿Su valor actual? Si logras encontrar uno bien conservado, con sus piezas originales, su precio puede variar entre $15,000 y $25,000. Y no para de subir porque cada año es más raro ver uno en buen estado. Y aquí va un dato que pocos conocen. Cada uno de estos Lancer Shelby llevaba una placa numerada firmada personalmente por Carroll Shelby. Eso significa que cada unidad no solo es única, sino que carga con la firma de una leyenda del automovilismo. Ahora, dime con sinceridad, ¿alguna vez? Número 1. 1985. Ford LTD Crown Victoria. El Ford LTD Crown Victoria de 1985 no era simplemente un coche, era una institución rodante. Si creciste en Estados Unidos, o si alguna vez viste una película o serie de los 80 o 90, seguramente lo has visto más veces de las que puedes contar, aunque no lo recuerdes. Este auto era omnipresente,
patrullas, taxis, coches familiares. Estaba en todas partes. En cuanto a diseño, representaba la quinta esencia del sedán americano clásico. Líneas rectas, formas cuadradas, un capó infinito y una parrilla cromada que parecía gritar autoridad más que decorar. Pero el detalle más emblemático era esa moldura cromada que envolvía el pilar B del techo en forma de corona. El detalle que le daba su nombre y lo hacía reconocible incluso desde lejos. Debajo de esa carrocería robusta se escondía un V8 de 5 litros, un motor confiable y resistente como pocos. Desarrollaba unos 150 caballos de fuerza, suficientes para moverlo con dignidad, aunque la velocidad nunca fue su fuerte. Con una punta de aproximadamente 170 kilómetros por hora, lo que realmente ofrecía este coche era una sensación de solidez, espacio y comodidad que hoy es difícil de encontrar. Subirse a un Crown Victoria era como entrar a una sala de estar con ruedas, asientos anchos como sofás, una suspensión tan suave que parecía flotar y una experiencia de manejo que privilegiaba la calma absoluta sobre cualquier emoción deportiva. En cuanto a producción, Ford fabricó más de 300.000 unidades solo en 1985. Un número que deja claro el éxito que tuvo este modelo en su época. Y si te estás preguntando por su valor actual, depende mucho de su estado. Se pueden encontrar unidades por menos de $10.000, pero las mejor conservadas, con interiores originales y bajo kilometraje, ya están alcanzando cifras superiores a los $15.000 entre coleccionistas que buscan revivir una época dorada. Y ahora, una curiosidad que seguramente te va a sacar una sonrisa. El Crown Victoria fue protagonista involuntario de miles de persecuciones policiales, tanto reales como ficticias. Desde cintas de acción hasta series televisivas, es probablemente el coche más visto en la historia del cine y la televisión americana. Su silueta cuadrada, con esa parrilla inconfundible, se quedó grabada en la memoria colectiva como el ícono de las patrullas y los taxis. Y ahí los tienes. 10 coches americanos de los 80 que no solo marcaron una época, sino que siguen despertando suspiros hasta hoy. Cada uno con su propio encanto, su historia y ese diseño inolvidable que nos hizo soñar con tener uno en la cochera. Cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál de estas bellezas ochenteras fue tu favorita? No olvides dejar tu like, suscribirte al canal Fanáticos del Motor y activar la campanita para seguir viajando juntos por las mejores épocas del automovilismo. Nos vemos en el próximo viaje al pasado, fanáticos.